¿Qué tal? Bueno, no me han dado tiempo, queridos amigos. Pero ustedes son personas adultas, perdón, que bendiciones para todos, bendiciones. Y es lamentable y triste lo que estoy diciendo, pero acá hay un papel. Todavía no tengo las pruebas porque no me permiten buscarlas. Tengo documentos y hay datos y nombres, amigos, de todo esto que sucedió a partir del año 1300 después de Cristo. Quiero decirle a los amigos, perdón, esto me tiene. Yo no puedo creer que la gente sea tan ignorante, que crean, ¿verdad? Porque la verdad es que me deja sin palabras la gran cantidad de gente ignorante que piensa que, ¿verdad? Todo fue por casualidad, obra del destino, ¿verdad? Perdón. Quedando con esto de que la gente ataca, la gente es grosera, la gente es bruta, la gente es ignorante. Porque tengo que profundizar todo este tema, como siempre les digo, gratis. Acá no hay ningún interés comercial. El único interés es que las personas que aparentemente, ¿verdad? Todos festejaron, todos, y acá no estoy exagerando en nada, todos festejaron este nuevo papa que entró. ¿Para qué sirve esta gente? Analícelo, piense, utilice un poquito sus neuronas y verá que los grandes culpables de todo esto que ustedes no saben y que yo hablé, y no es por fama ni nada por el estilo, y que muchas personas hoy piensan que el catolicismo yo pregunto, ¿no? No me quiero ir del tema, pero creo que tengo un poco de derecho de dialogar de lo que yo entiendo. ¿Qué magia hay? ¿Qué hay de especial en el catolicismo? ¿Cuándo usted verdaderamente ha experimentado un milagro? Porque ahora no se habla más de milagros, ya no hay milagros, no hay promesas que funcionen, las personas están siendo coaccionadas para estar dentro de un sistema que se impuso al estilo hitleriano en el 1200, 1300 después de Cristo. Ustedes tienen que tener memoria, informarse de lo que pasó. En toda Europa la persecución de una religión que se hace llamar religión
que habla de santos, que te hablan de espiritualidad, cuando nada de eso hay en las bases que fundamentan una religión. No. ¿Cómo la gente va a decir que el cielo, decidió quién iba a ser el próximo papa? El cielo. Nada tiene que ver lo divino acá con este tipo de cosas que continúan sucediendo, donde no le están dando importancia real, y mucho menos este hombre que entró como papa, los desastres que sucedieron en Chile, que sucedieron en Perú, en todo Estados Unidos, que las personas tienen que abandonar esas ideas que se hacen, que se han hecho en base a mentiras. Mentiras. Porque hay una tradición mal comprendida como religión, que es el judaísmo. ¿Y por qué la persecución de toda esta gente que se ponen esas gorras, esas capas, andan con oro? Porque usted lo permite. Porque la humanidad piensa que hombres, violadores, ustedes lo saben, movimientos que los seres humanos permitimos. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Deberían de informarse de que estas personas y la actitud actual del Vaticano es la misma actitud que tuvo Jesús de Nazaret en su tiempo. Es la herencia que tienen ellos hoy. Imponerse, prepotear, la Inquisición. La Inquisición, amigos. ¿Por qué dicen estas personas en el Vaticano, en la historia, que tienen tantos secretos? No tienen nada. Esta gente no tiene nada. No tiene nada. No hay luz. No hay luz. Porque hombres que toman la delantera. A ver si me explico, amigos. Cuando sabemos que humanamente hablando el hombre necesita tener sexo. Y ellos aparentemente prefieren violar niños, niñas, hacer depravaciones, que es lo que está sucediendo actualmente, sigue pasando. Ellos pretenden cambiar lo que no se puede cambiar, y no existe un hombre que sea santo. Un hombre. Tampoco Jesús. Entonces, el poco roce que hay dentro de los hermanos, de las personas, que están contentas porque hay un nuevo papa, deberíamos de estar tristes de que continúe toda esa locura. Eso ya es politiquería, ¿me entiende? Barata. Donde hay ciertas manipulaciones en el pasado que sostienen este presente.
políticamente hablando, no deberían de darle importancia a esta gente. Hay que hacerlos a un lado y hablar lo más posible con las personas que tienen fe. Sí, hay gente que tiene fe, pero no podemos ir a una iglesia, perdón, a una iglesia a dar donaciones para los pobres, que después terminan siendo como ha sido, y ustedes lo saben, robada por los mismos curas que están en el Vaticano y nadie explica nada. Curas que son perdonados y fueron perdonados de robos multimillonarios a los pobres del mundo, que quedó en manos de esos curas que tienen esos títulos. ¿En qué se ha convertido todo esto? Que hay que terminar, amigos, con todas estas cosas que conducen al abismo, que son hombres que tienen codicia, que tienen ambiciones, que muchos de los que están en el Vaticano tienen mujeres, amantes, hijos, nietos. ¿Y por qué continúan ejerciendo como si fueran hombres sagrados? Son los grandes culpables de que digan y hacen y dicen que ellos tienen una inspiración basada en la madre de las religiones creyentes. ¿Y por qué estas religiones que dicen, como por ejemplo la cristiandad, donde no hay milagros, donde no hay nada, donde nunca hubo nada, amigos, de lo que usted piensa que sucedió con Jesús? Nada de eso pasó. Se lo digo a usted. Pero tenemos que recordar que si no hay una historia, amigos, en verdad, que vos ignorás que los cómplices del catolicismo, del Vaticano, todos esos antropólogos se asociaron con esta gente. No pensaron en vos. ¿Por qué no le dieron importancia a los esclavos judíos de toda África? Porque África está llena, repleta de judíos. ¿Y por qué la discriminación de que la gente no puede decir hasta el día de hoy? Por ejemplo, Ifá. Y los sacerdotes que están aprendiendo. No tengo nombre, ¿ves? Vos querés pruebas, vos querés que yo te dé pruebas. ¿Cómo te voy a dar pruebas de esta gente que sabe en Nigeria? Y acá no es chumerío esto, acá te estoy hablando desde el punto de vista de la historia, que vos aparentemente en Cuba, en Haití, en Brasil, hay pruebas, eso te lo puedo dar, te lo voy a dar. Y te hago una sugerencia, tenés que leer qué pasó en Europa cuando la persecución de los judíos, de toda Europa, te estoy dando acá, porque vos no pretendas que yo te diga todo. Vos tenés que poner tu interés en comprender por qué el judaísmo es perseguido por alguien que tiene en una cruz, lo hicieron un santo, lo convirtieron en un dios.
a un judío, que era un ignorante, al igual que todos ustedes. Y yo digo todo esto no porque sea loca ni nada por el estilo. Y ustedes saben que ellos pretendieron, ya desde el principio, porque te voy a decir que Jesús tenía muy presente los crímenes y los asesinatos. Esto es lo que vos no sabés, que yo no estoy inventando, y sé que el mismísimo Jesús, con sus secuaces, los apóstoles, que no eran 12, eran más de 20, mataban personas, al igual que el apóstol Pablo. El primer papa era un asesino, mataba gente, asesinaba personas, en el nombre de no sé quién, porque ellos eran todos judíos. Toda esa gente que estaba con Jesús. Te voy a explicar algo acá, para que vos veas el error que hay ya desde los principios, que se ocultó, al igual que todo lo que se oculta, que vos no sabés que todos los esclavos que entraron en toda América eran todos judíos. Todos tenían el conocimiento de la cábala y la magia, de los símbolos y las letras hebreas. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Por qué mataban a personas que debían dinero, que no entregaban a esa mafia que tenía Jesús, con esos más de 20 apóstoles que vos nunca te enteraste? Que Pablo era el peor. ¿Y por qué te crees que Pablo tuvo problemas con María Magdalena? Porque María Magdalena era la heredera de toda esa trampa que se armó con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era un ignorante, un bruto. Te lo voy a decir sencillamente, un muerto de hambre, un loco, un desquiciado. Estamos hablando de más de 2000 años, que ustedes nunca leyeron la parte oculta de la verdadera historia de los procesos y acontecimientos que sucedieron. Se habla mucho de que Jesús estaba en contra del mercantilismo que había. Te lo vuelvo a decir, porque ustedes, amigos, son unos pobres locos, ignorantes, que algunos se atreven a mandarme mensajes sin haber leído jamás la parte oculta, que no está al alcance de ninguno de todos ustedes. Lo mismo que pasa con todos los judíos que entraron, todos estos esclavos que eran magos, porque tenían los poderes que ustedes ignoran, y por eso se quiso tapar y se destruyó en toda Europa todos los judíos. Se echaron, se mataron, se masacraron. Les ruego que se informe de este acontecimiento y por qué la persecución. Usted se cree que la verdad está en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en Yahvé, ¿verdad? Y en lo que supuestamente el primer papa, tenga un ejemplo claro acá, usted, de que el primer papa fue un criminal, un asesino, un ladrón que mataba a personas, sabiendo Jesús esto, porque le debían plata, no le entregaban propiedades ni dineros que habían prometido, y los mataban. Mataban las personas. Eso que usted ve en las películas de delincuentes comunes que deben plata, dineros de drogas, eso era en la misma época de Jesús. Y el mismo Jesús lo sabía. Y acá no te estoy mintiendo en nada. Vos no lo sabés. ¿Cómo lo vas a saber si ni siquiera leíste? Jamás la Biblia ni te interesaste por acontecimientos históricos verdaderos
que en Brasil tengo un dato ahora que tengo que estudiarlo para poder ponértelo acá, para que vos veas que hubo en Brasil, ni anoté el nombre de la mujer, una estudiosa judía hebrea en Brasil, se encontró ADN judío en muchos esclavos en Brasil. Tumbas. Se hizo ADN de esos restos. En Cuba pasó lo mismo. También en Cuba y también en Haití pasó lo mismo. Se ha hecho ADN de enterramientos de negros esclavos. Y muchos negros esclavos dijeron que usaban la magia y usaban el caracol marcado con letras hebreas. Y esos documentos en Cuba, si existieron en un tiempo, hoy ya no están. ¿Por qué? No fue el catolicismo que destruyó esos documentos. Fueron los santeros. Fueron los santeros. Fueron los babalaguos de Cuba que destruyeron esa información que hoy no está para todos ustedes. Porque hasta ese detalle te puedo decir. ¿Por qué? ¿A vos qué te parece por qué se destruyó todo eso? Toda esa información, que hay detalles de personas que hicieron esos estudios y que dieron positivo. Pero en Cuba no hay información de estos acontecimientos de negros que confesaron que hacían lo que hacen todos los santeros hoy y los babalaguos. Y ellos mismos destruyeron todo eso porque sería como reconocer que el judaísmo estaba dentro de los esclavos y prefirieron inventar que era todo de los yoruba y era como que el judaísmo no tenía nada que ver ahí. Sí, pero dejaron la cristiandad, apoyaron lo que hoy festejan todos en Cuba, el nuevo Papa. Y vuestra herencia, la mayoría de los negros que viven hoy en Cuba, muchos están en IFA, inclusive te digo, todos los oconis negros que hay, como el rey que vive en Miami, debe de ser de herencia judía, porque ellos son negros, y todos esos negros eran judíos. Y ustedes atentaron contra quienes eran ustedes mismos. Yo jamás atentaría contra mi historia genética heredada. Yo no puedo traicionar, pero ustedes, todos los cubanos, mirá lo que te estoy diciendo, todos ustedes, por la santería y por IFA cubano, destruyeron su propio legado, su propia herencia. Ahora vean ustedes acá, ¿por qué? Toda Cuba está mal. No por los brujos. Ustedes atentaron contra lo divino verdaderamente. Y se pusieron a favor de la mentira y de los asesinos. Se pusieron a favor de Cristo. Y te digo acá, no existe ningún milagro en los católicos. Nada. Absolutamente nada. Porque si no, ustedes no tendrían orillas. Ni tampoco estarían en IFA. Y aún así, esos milagros no ocurren, no suceden. No pasan. ¿Por qué? Porque fueron en contra de la herencia divina de Dios. No sé si me explico. Estoy dando una pequeña información acá. Detalles olvidados, hechos a un lado. Ustedes todos renunciaron. ¿A quiénes son la mayoría de los cubanos? Esto lo tengo re claro. Hágase un ADN. Usted que vive en Cuba, busquen una manera de ver su herencia. Su herencia, ¿quién es usted? ¿Y por qué usted eligió el camino del crimen?
no de Ifá y Orishá, el camino del catolicismo. Cuando usted sabe por lo que yo he hablado acá, que Elión es el supremo Dios. Te hablé de Aarón, te hablé de Moisés, y ustedes, los cubanos, ustedes, que son unos ignorantes, que están pensando en la plata, y está todo mal, Cuba está destruida, y van a ver cosas peores. Porque hay una cosa, amigos, que ustedes desconocen. Usted eligió ser santero, usted eligió orishás, usted criollo de Ifá. Usted sabe la traición que no se perdona dentro del judaísmo. Dios es tolerante, pero hay energías que Dios puede mandar para todos, aunque estén fuera de Cuba, la maldición está. Es la ignorancia, se creen que escapándose son libres. No, eso te persigue como una sombra, te va a perseguir como una sombra, porque traicionaste tu verdadera herencia, tu verdadera magia que provino de todos estos esclavos que tenían la magia, no de brujerías ni nada por el estilo. No, eso es lo que ustedes quieren y nunca lograron tener. Y no lo van a tener. Usted puede poseer orishás, puede tener orishás, pero estos esclavos que entraron no eran nada de eso que usted es hoy. Usted desconoce su herencia, le han quitado su herencia, su verdad. ¿Y quién te persigue? Aunque estés en México, estés en Estados Unidos, ¿quién te persigue? ¿Qué sombra te persigue que no podés vivir en paz? Porque vos tenés cierta responsabilidad porque no te interesa la verdad de tu propia tierra. ¿Me explico? No hay honor, no hay legado real. Y así está Cuba, y así está Venezuela. ¿Está viendo? Hay una energía fundamental acá que toda esta gente sabía manipular, todos estos esclavos. Déjame recordar el nombre. No recuerdo el nombre ahora, porque estoy saliendo a hablar con ustedes, porque ustedes parece que se creen que tienen la última palabra. Acá te dije ayer yo del Merintilocum, que usan hoy todos. Todo eso vino de los esclavos. Cada caracol tenía un símbolo, una letra judía, hebrea. Y ustedes, en el año 1700 por ahí, empezaron con todo esto de la hocha. Y esas mujeres del 1700, todas ellas, eran judías. Y eso se hacía en África, con las letras hebreas. Hoy pasa, sigue pasando. Y en Ifá, ¿qué te cuento? Que en Ifá pasa, lo que pasa en Ifá, que de esto no tengo pruebas, por ahora. Hacen pataquís los yorubas. Yo te había dicho esto hace tiempo, de que ellos están aprendiendo cábala, muchos. Algunos viajan, ¿sabes?, a Israel. Sí, babalawos nigerianos. Sí, todos esos. Están aprendiendo cábala. Ahora deben de estar viajando, sí. Hacen vuelos directos desde Nigeria a Londres y de Londres van a Israel. No te estoy mintiendo en nada. Esto lo tengo re claro.
lo sé, de buena fuente. ¿Querés que te diga la fuente también? ¿Querés que te diga con quién tengo relaciones sexuales? ¿Querés que te cuente todos los detalles? Vos querés que te diga todo, pero vos no te preocupás por saber que todo esto que está pasando en Nigeria y que están vendiendo al mundo viene precisamente de esto que te dije, que está pasando hoy en el mundo entero, que estos esclavos eran todos judíos, que el primer oráculo que existió no fue el de Ifá, ni fueron las semillas, no fue nada de eso. Te voy a decir abiertamente que la magia de Ifá, yo dejé de usar mi oráculo Fa, porque estoy comprendiendo que mis poderes no emanan, ni tampoco la sabiduría del oráculo Fa, por ejemplo. Y no olvidemos que por alguna razón el oráculo Fa es anterior al de Ifá. ¿Qué es Ifá? Un desastre total y absoluto, un negocio internacional. Cuando te dije del antiguo Arabá, Agorení, te di fechas, 1950, este hombre tenía estudios bíblicos, pero no basados en el catolicismo, amigos, sino que el tipo tenía conocimientos del judaísmo. Mirá lo que te digo, te lo digo ahora. Y vamos sumando. Yo sumo con ustedes, pero ustedes no se llamen a engaño. Porque si todo vino de Benin, todo, y en Benin lo tenemos claro, lo del judaísmo, pero no se puede hablar, yo no estoy en Benin, tampoco estoy en Nigeria, te digo que este hombre Agorení, todos los Agorení, saben de lo que te estoy hablando, yo a vos. Las magias de la cábala, de las letras hebreas, que el oráculo de Ifá, el Opelé, fue hecho en base a lo que se conoce hoy todos como Merindilocum, con letras hebreas. De ahí sacaron esta gente en el 1950 y los secuaces, que el hijo debe de saber esto, y todos los agorení tienen que estar informados, porque es un desastre que se crea que nigerianos, yorubas, que atentaron contra los judíos esclavos, sepan algo verdaderamente como tradición genuina, indígena yoruba. Me estoy explicando. Déjame buscar el nombre del oráculo Goral. Oráculo Goral. Búsquelo y ahí va a tener una información de que era de los esclavos judíos de toda África. Y que el cristianismo, todo lo que proviene de lo católico hasta de los principios de Jesús, hasta el día de hoy, siguieron la corriente de un maniático, de un loco ignorante, como fue Jesús, que atacó el templo sagrado, hablando del comercio que había en los templos, sin tener en cuenta que en esos templos, que él derribó todo porque él no sabía, esto que yo sé, y se los digo a todos ustedes, de que estaba el oráculo Urim Tumim dentro de ese templo. Y Jesús de Nazaret no lo sabía, porque él no era nadie dentro del judaísmo, tampoco. Fue un rabino, porque si de haber sido un rabino, como se dice en la historia, él, como yo lo sé ahora, que aún hoy, el día de hoy, que se dice que en el año 70 después de Cristo, el oráculo sagrado, el único que habla con Dios,
del judaísmo no existe, es mentira. Porque sé hasta las piedras que llevan, yo lo sé. Y lo puedo hacer y lo puedo usar. Porque soy del linaje Cohen hebreo judío. ¿Me explico? Entonces quiero decir con todo esto que Jesús no era quizás un rabino y quizás hubiera sido un simple y silvestre judío rebelde que participó de crímenes porque él era codicioso como lo es hoy el catolicismo. Quieren poder, quieren todo. ¿Y quién se lo da todo esto? Esos poderes, porque la gente insiste en que la historia olvidada, que fue en contra del judaísmo siempre, esta gente, porque siguen los mandatos de Jesús, un loco, un psiquiátrico, un ignorante, aberrante, asesino y criminal que por algo terminó crucificado, señores. No dulcifiquemos la historia, porque por alguna razón terminó crucificado. No era un hombre sagrado, señores. Habían crímenes y eran más de 20. Los apóstoles que estaban con él, que eran tan delincuentes como él. ¿Y qué pasó con María Magdalena? ¿Por qué María Magdalena aparentemente desapareció? Y dicen que Jesús se salvó. Mentiras. Lo mataron. Esa historia inventada de que Jesús se salvó, que estuvo en la India, sí estuvo en Egipto, pero en la India no estuvo jamás. No aprendió nada. Era un criminal, antiguo, desconocido por todos ustedes. ¿Cuántas cosas sé yo que ustedes ignoran? Y no estoy inventándote nada. Acá no tengo ninguna finalidad de lucro. Pero veo que ustedes no quieren entender lo que está pasando históricamente hablando y por qué usted hoy que vive en Cuba no va a encontrar documentos, pero hay datos en Brasil, eso es lo que les voy a mostrar, de una mujer que hizo estudios en Brasil, que se están haciendo aún en Nigeria y no es de mando público. A nadie le dicen nada, solamente los implicados están sabiendo. Hay otras regiones de África donde se están encontrando herederos judíos como deben de haber. Como les dije recién, en Cuba, la mayoría de estos Ogbonís negros, el rey Ogboni que vive en Miami, debe de ser de herencia judía. Y no lo saben. Pero ellos que viven en Estados Unidos pueden hacerse un ADN. Pero tienen miedo a la verdad. ¿Y cuál es la diferencia entre el judaísmo y toda esta tradición yoruba? La mentira, la farsa, el negocio que se llevó a cabo cuando empezó Internet. Y usted no sabe. Les ruego, por favor, infórmense. Es vergonzoso que en Haití todo lo que está sucediendo es tan casual como lo que está sucediendo en Cuba y lo que está sucediendo en Venezuela. Hay un halo ahí que están yendo en contra de las divinidades, de la divinidad, Dios. No hay espiritualidad en el Vaticano. Yo no quiero ser alarmista, pero esto que está pasando ahora va a más. Todo lo que se descubrió del Papa Francisco y todo lo que se está tapando de que estos hombres de santos no tienen nada. No hay tales santidades, señores, en hombres que tienen erecciones, que no hay que poner cara de bobito para hacerse el buenito, como salen en la foto estos personajes siniestros, que taparon que vos sepas. Vos que sos yoruba, vos que sos de toda América, que sos de Candomblé, que sos del Batuque, que vos desconocías todo esto que hizo la Inquisición y toda esta gente, que tienen el mismo pensamiento que tuvo Jesús, y vos no lo sabés. Amigos, cualquier cosa mándenme mensaje y denme tiempo, por favor, a buscar las pruebas de lo que sucedió en América. Bendiciones, gracias por estar.